Hola, muy buen día, compañeros de grado cero. El día de hoy estamos en las instalaciones del Programa Universitario México Nación Multicultural y hoy vamos a entrevistar a Carlos Sola Luque. Muchas gracias por aceptar la invitación. Al contrario, gracias por la entrevista. Bueno, vamos a dar una semblanza de él. Él, para empezar, es investigador de origen argentino, naturalizado mexicano. Reside en nuestro país desde 1976. Fue profesor de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina, en la Facultad de Medicina de la UNAM y de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Se desempeñó como investigador en el Instituto Mexicano para el Estudio de las Plantas Medicinales y en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Creó y dirigió el INI con Arturo Argueta, la Biblioteca de la Medicina Tradicional Mexicana, y actualmente es docente y coordinador de investigación en el Programa Universitario México Nación Multicultural de la UNAM. Ha publicado numerosos artículos en revistas nacionales y extranjeras y publicaciones como Plantas Tóxicas de México, Elogio del Dulce, Diccionario Enciclopédico de la Medicina Tradicional Mexicana, La Medicina Tradicional de los Pueblos Indígenas en México y Los Pueblos Indígenas de México, 100 preguntas. Bueno, doctor, una pregunta. Bueno, entre la diversidad biológica y cultural, se dice que México es un país megadiverso, una característica que comparte nada más con otros 5 países en el mundo. ¿Qué nos puede decir eso y si son simbióticas? O sea, ¿la necesita una a la otra, la cultura y la biología? Bien, efectivamente, algo que caracteriza a México es su diversidad biológica, que también tiene que ver con diversidad geográfica, ¿verdad? Y el hecho de que haya numerosos ecosistemas a lo largo del 1.900.000 kilómetros cuadrados que tiene el país. Y la diversidad cultural. Efectivamente, una y otra están íntimamente asociadas y convierten a México en uno de los países que efectivamente se lo vea por el lado de la diversidad de especies o se lo vea por el lado de la diversidad de las lenguas o pueblos, ¿verdad? Comparten estas características sobresalientes a nivel mundial. El hecho de que en estos ecosistemas diversos haya diferentes culturas, el caso más ilustrativo es el de Oaxaca, ¿verdad? Hay una breve anécdota que, si me permites, la ilustro con otra anécdota que dicen que a Humboldt le preguntaron alguna vez cómo era el territorio de Oaxaca. Al menos eso dice la leyenda. Humboldt tomó una hoja de papel, sí, la arrugó, después la extendió y dijo: Oaxaca es así, ¿sí? Si uno ha volado sobre Oaxaca, comprobará que Humboldt tenía razón, a pesar de que él se desplazaba a caballo o en mula o en burro, ¿verdad? Oaxaca es un territorio sumamente quebrado, pero ese mismo hecho hace que en muchos de estos pliegues no solamente uno encuentre ecosistemas diversos, sino acompañamientos culturales de esos ecosistemas por pueblos zapotecos, mijes, mixtecos, triquis, chatinos, etcétera, ¿no? Que efectivamente con el tiempo se ha comprobado no solamente que interactúan con ese medio ambiente, sino que se alimentan, lo modifican, en ocasiones lo conservan mejor de lo que
se han conservado en otros lugares, y entonces esos factores evidentemente están íntimamente asociados, ¿no? En el caso mío, la atención ha sido puesta sobre todo en las plantas medicinales y tóxicas. Muchas de las tóxicas, por cierto, son medicinales además, ¿no? Y efectivamente, uno comprueba, por ejemplo, que el bosque oaxaqueño, ¿sí?, es mucho más diverso, mucho menos monótono que los bosques de Estados Unidos y Canadá. No en cantidad de árboles, sino en diversidad de especies, ¿no? Y entonces, digamos, el hecho de descubrir de que estas especies pueden ser alimentos en un extremo y venenos en el otro, pero además maderables, ornamentales, medicinales, etcétera, es un trabajo de las culturas, ¿no? Hay otras formas en que las industrias extractivistas, aparte de las que ya conocemos como es el cambio del suelo, ¿no?, del uso del suelo, afectan a esta diversidad. Sin duda, y hay ejemplos históricos, ¿verdad? La Revolución Verde, a partir fundamentalmente de la década de los 60, favoreció, y en algunos casos de una manera muy exitosa, para los parámetros que se planteó, favoreció el monocultivo, ¿verdad?, con la introducción de tecnología, desde tractores en adelante, semillas mejoradas, en ese entonces no se hablaba tanto de transgénicos, insecticidas y fertilizantes, ¿no? Y convirtió a el monocultivo prácticamente en la medida del éxito, que en algunos casos fue espectacular. El rendimiento de maíz por hectárea pasó de 5 o 6 toneladas en llanuras norteamericanas, en planicies norteamericanas, en las pampas argentinas, pasó de 5 o 6 toneladas a 13, 14 toneladas por hectárea, ¿no? Cuando uno comprueba y lo confronta con lo que decíamos recién, ¿sí?, el lugar del éxito además fueron las tierras planas, ¿verdad? Oaxaca debía planchar su territorio antes de poder meter los tractores, ¿no? Pero efectivamente convirtió al azúcar históricamente, ¿verdad?, desde antes de la llegada de los españoles. Fernán Braudel, el gran historiador del Mediterráneo, dice del azúcar la gran invasora, ¿no? Y aquí, en el caso de México, y sobre todo de asentamientos como Morelos o Veracruz, ¿verdad?, la caña de azúcar desplazó a una gran cantidad de flora endémica, nativa, diversa. Pero, volviendo al ejemplo de la Revolución Verde, no solo los modelos económicos, sino también los modelos teóricos favorecieron al monocultivo. Porque si uno ve el rendimiento por hectárea de los mayas de Yucatán, por los parámetros de la Revolución Verde, ¿sí?, el resultado es decepcionante. Los mayas de Yucatán están en 1, si acaso 2 toneladas de maíz por hectárea. Pero, más allá de considerar lo que es la capa de tierra y esa gran losa que tiene Yucatán, ¿verdad?, casi sin ríos superficiales, pero si entra uno a una milpa maya, descubre que al lado del maíz está el chile, está el frijol, está la calabaza,
¿sí? Es decir, son policultivos. Los parámetros de la Revolución Verde no se hicieron para los policultivos, se hicieron para los monocultivos. Entonces, podrían pasar dos cosas. Una, el éxito, premiarlo para las planicies del monocultivo, y el fracaso para, aunque sean planicies, tierras como las mayas. Pero a la inversa, si uno premiara la diversidad de especies, ¿sí?, sería mucho más valorado el esfuerzo yucateco o el esfuerzo oaxaqueño en función de la biodiversidad, ¿no? Hay que preguntarse cuándo uno gana y cuándo uno pierde como especie humana y como especie social, ¿verdad?, con uno u otro modelo, ¿no? ¿Sería conveniente seguir con ese modelo en las zonas de éxito o de plano por este y otros conflictos como son depender de una sola variante de semillas, que eso pues puede poner en peligro la seguridad alimentaria? Si no es esta la vía, ¿cuál sería entonces la vía? Bueno, te contesto con dos ejemplos. Uno, que el periódico de hoy publicita, lo dejo en segundo lugar para el comentario. Argentina tenía una ventaja comparativa con otras tierras porque prácticamente la pampa húmeda, no necesitaba de fertilizantes, ¿sí?, extra para ayudar al crecimiento. Maíz, lino, trigo, etcétera, ¿no? Con la entrada espectacular de la soya, ¿verdad? Primero, fue necesario de que los arados trabajaran a mucha mayor profundidad la tierra, ¿sí?, y que la soya, además transgénicas, se convirtiera en un competidor no solamente de otras plantas, sino de especies animales. Y esto viene a cuenta con el segundo ejemplo. Acaba un juez de conceder un amparo, ¿sí?, a productores mayas del estado de Campeche, ¿sí?, el municipio de Jopelchen y otros municipios vecinos que son apicultores, ¿sí? Entonces, Monsanto y sus monocultivos han convertido a la zona en una fuerte competidora con las abejas y con alteraciones en la miel. Al mismo tiempo, los países europeos que son compradores de la miel maya de los campesinos campechanos, ¿verdad?, quieren libres de contaminación. Entonces, evidentemente, el negocio será muy bueno para Monsanto, ¿no?, pero ni es bueno para el planeta, ni es bueno para los apicultores, ni es bueno para aquellos que sanamente han fomentado la biodiversidad, ¿no? Ahora, la diversidad es algo que se construye generación con generación. Sin embargo, con las nuevas aportaciones científicas se ha destruido. Vamos, ¿cuál es el peligro, no, en el ámbito cultural de estas intromisiones por parte de esas empresas? Digo, el tema es complejo y seguramente requiere de varias respuestas o enfoques, ¿no? Pero yo me concretaría a dos. Uno, que la introducción de la tecnología, ¿sí?, es un hecho que acompaña al hombre desde que el hombre es hombre, desde que somos sapiens, a veces no tan sapiens, ¿verdad? El problema es el uso racional de la tecnología, ¿sí? Si el objetivo final es la ganancia, entonces la tecnología se convierte en la caja de Pandora,
¿verdad? Que uno desata las furias, ¿no? Y las consecuencias a corto plazo podrán ser muy tentadoras para el capital, pero a largo plazo se está probando de que son altamente erosionantes, destructivas, etcétera, ¿no? Y la otra cuestión es reconocer que sí había modificaciones de la naturaleza que producían las culturas. Digo, hoy se sabe que el Amazonas, me refiero a la gran masa verde del Amazonas, ¿verdad? No solamente es biodiversa por cuestiones climáticas, orográficas, sino por la presencia del hombre, ¿sí? Que a lo largo de los siglos ha domesticado ciertas especies, ha emparentado especies con otras especies que estaban, digamos, ahí con una cierta lejanía, ¿no? Y entonces, que no se piense la diversidad al margen de la cultura, ¿no? Claro, a las transnacionales se llamen farmacéuticas, ¿sí? O las interesadas en cultivos, por ejemplo, con fines alimentarios o para textiles, etcétera, han cambiado desde hace 30 o 40 años la óptica y le han dado una gran importancia a la etnobotánica. En la medida en que la etnobotánica se ha especializado, ¿verdad?, en investigar los conocimientos locales, los conocimientos indígenas, el manejo de la biodiversidad, la forma de asociación para el trabajo, el hecho de la domesticación de las plantas como un tesoro de información estratégica, ¿no? La pregunta es, bueno, no solamente cómo participan, y ya sabemos la respuesta, los indígenas en los procesos del desarrollo, desventajosamente, y si ese es el desarrollo que los indígenas quieren, ¿no? Entonces, no casualmente acabamos de celebrar, ¿verdad?, el Día Internacional de las Lenguas Maternas, que en buena medida son las lenguas indígenas, ¿no? No casualmente UNESCO lanza la idea de que es posible hacer ciencia en cualquier lengua, que no hay lenguajes iluminados por la razón, se llame el latín, se llame el francés o se llame el inglés, ¿verdad? Lenguas de la racionalidad. No, las lenguas de la racionalidad puede ser cualquiera, ¿no? Claro, lo que pasa es que no es lo mismo querer publicar un descubrimiento en Mije o en Triqui o en Rarámuri que publicarlo como un paper en inglés, ¿no? También ahí funciona un circuito de intereses y de prestigio, ¿no? Pero, insisto, la UNESCO llama la atención y me parece que bien en el sentido de reivindicar las lenguas y no algunas lenguas con lenguas de la ciencia, ¿no? Ahora, hay un peligro, sobre todo pues en estos fenómenos como los que usted acaba de describir, que muchas veces los señalan como biopiratería. Hay un peligro que las comunidades compartan o tienen miedos muy bien fundados en querer compartir eso, sus conocimientos de tantas generaciones y todo para que finalmente vaya encaminado a la explotación económica por unos cuantos. Claro, yo digo, y uno tiene en ese sentido experiencia de campo como antropólogo o como etnobotánico, ¿no? Las comunidades son mucho más generosas, ¿sí?, en dar a conocer sus conocimientos, ¿verdad? Yo creo que
más de un pueblo indígena debe estar francamente harto de recibir a antropólogos, biólogos, demógrafos que van todos los años a preguntar cosas, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿y la reciprocidad? ¿Qué pasa si a las 7 de la mañana te golpean la puerta de tu departamento para preguntarte sobre las relaciones de parentesco que tienes con tu familia, ¿no? La reacción seguramente no va a ser de las más hospitalarias, ¿no? Y hay tecnología desde la filmación o la fotografía de satélites, ¿no? Que permiten dar cuenta no solamente hasta el suelo, sino incluso con métodos de calor hasta o de temperatura hasta el subsuelo, ¿verdad? Pero sí hay un conocimiento valioso que con mucho esfuerzo ha sido conservado por los pueblos indígenas. Yo recuerdo muy bien a uno de los más importantes botánicos del mundo, el doctor Richard Evans Schultes, que por cierto hizo una reseña de mi libro que hicimos con Abigail Aguilar de Plantas Tóxicas de México y tuvimos oportunidad de conversar y él contaba lo siguiente, ¿sí? El Instituto del Cáncer en los Estados Unidos comenzó a probar plantas como antitumorales, ¿no? Con resultados bastante paupérrimos, ¿no? Casi decepcionantes, ¿no? En una consulta a Schultes, en pocas palabras les dijo, ustedes están en un error, porque meten lo mismo una planta del Amazonas. Schultes fue un gran investigador del Amazonas, ¿no? Que una planta de la banqueta. No. Las selecciones las hacen las culturas. Hay que seguirle la pista a las culturas, ¿sí? Consejo con el que Schultes valoraba al conocimiento de las culturas indígenas, pero también que abría la puerta para la biopiratería, ¿no? Biopiratería, pero no solamente sobre lo verde, sobre el insecto, sobre la semilla, sino también la piratería del conocimiento, ¿no? Ahora, ¿podría ser una de las fallas la forma en la que está estructurada la educación? Que tiende muchas veces, y sobre todo la investigación, hacia una explotación o encaminado hacia un aprovechamiento industrial, por así decirlo, o tecnológico, pero todo con el mismo fin, hacia una inversión, pero hacia un rendimiento económico, por así decirlo. Claro, la cuestión es saber qué queremos, ¿sí? Digamos, y hay proyectos aparentemente bien intencionados, ¿no? Que al no contemplar ejemplos que está dando la propia naturaleza o las propias culturas, terminan haciendo barbaridades, ¿sí? Se sabe muy bien que el eucalipto es un gran competidor con ciertas especies, no solamente vegetales, sino animales, ¿no? Sin embargo, bajo el nombre de lo verde es bueno, ¿sí? Y de que el eucalipto crece rápido, ¿sí? Se hizo, no solamente en México, en muchos países del mundo, ¿verdad? Introducción del famoso Eucalyptus globulus, ¿no? Es cierto, tenemos un árbol más, aquí al frente hay uno, ¿no? Pero, digamos, el hecho de no contemplar variables que son ecológicas, pero también son culturales, ¿no? Lleva a que, insisto, desatemos un poco, abramos un poco la caja de Pandora y el medio ambiente
y los hombres que viven en el medio ambiente salgan desigualmente favorecidos, ¿no? ¿Cuáles, ¿Cuáles podrían ser esos peligros si se sigue el modelo como se ha hecho hasta ahorita, fomentando la biopiratería? Bueno, desde el cambio climático, ¿ve?, la desertificación, el hambre, ¿sí?, el hecho de que efectivamente enfermedades que habían descendido por un uso más o menos controlados de determinados vectores, no solamente no hayan sido eliminados, sino que vuelvan con nuevas fuerzas. Hay miles, si no es que millones de libros, ¿verdad?, que nos explican que a partir de la revolución industrial, el paso de grandes masas del campo a la ciudad trajo, entre otras consecuencias, el crecimiento notable de las enfermedades crónico-degenerativas. Sobre eso hay una enorme cantidad de información. La pregunta, ¿aprendimos la lección? ¿Sí? ¿O seguimos favoreciendo la urbanización? El último censo, ¿sí?, da a la población mexicana, ¿sí?, con menos del 20% en áreas rurales, ¿sí? Que también hay que aclarar que la ruralidad en México está pautada por habitar en poblaciones que tienen menos de 2.500 habitantes. Pero ya hay poblaciones que por tener menos de 2.500 habitantes ya no son campesinas, ya no son rurales en el sentido estricto, ¿sí? Entonces, no es solamente el aluvión hacia las grandes ciudades. Digo, uno puede ver las periferias de Cuernavaca, la periferia, y no se diga el Distrito Federal, las periferias de Querétaro, en fin, con estos grandes panales de casas, todas iguales, que han avanzado sobre la biodiversidad y que, además de que son muy feas, ¿sí?, y alimentan una convivencia social llena de anonimatos, ¿verdad? El precio que estamos haciéndole pagar a la naturaleza es muy alta, ¿no? Entonces, es preocupante y yo digo, no aprendemos bien la lección, ¿sí? De pronto nos sorprende como si fuera un hecho insólito que Estados Unidos tenga que cerrar hasta la actividad de la Casa Blanca por las nevadas y que se suspendan 2.600 vuelos en un día. ¿Es un hecho aislado, fortuito, excepcional, o es una consecuencia de procesos, ¿no? Yo creo que ahí gran parte del esfuerzo educativo, del esfuerzo de investigación, nos debe llevar a atender a estas alertas, ¿no? Ahora, se dice que estos procesos de biopiratería no son nuevos, que de hecho empezaron por allá cuando el colonialismo tomó su auge, que bueno, llegaban por ejemplo los ingleses a India y empezaron a comerciar, a exportar y a distribuir entre sus demás colonias las semillas y bueno, construyeron parte de lo que conocemos como la agricultura en la actualidad. Sin embargo, se le apunta muchas veces a la etnobiología como herramienta de ese robo, que como lo llaman, ¿no? Muchos grupos. Usted como etnólogo, como etnobotánico, ¿qué nos puede decir acerca de eso? Digo, siempre pasa, ¿sí?, que, para decirlo un poco bíblicamente, pagan justo por pecadores, ¿verdad? O que en nombre
o de la exaltación de una ciencia o de la denigración de esa ciencia, como diríamos los mexicanos, nos llevamos entre las patas lo peor, pero también lo mejor, ¿no? Digo, no podemos tener un prejuicio anticientífico, ¿no? Digo, la ciencia es una de las grandes creaciones de la cultura humana. Pero primero, no hay que pensar en una ciencia unívoca, hay que pensar en ciencias o en saberes, ¿no? La interculturalidad puede ser armónica, pero también puede ser asimétrica, ¿no? Cuando un grupo dialoga con el otro, pero dialoga con el otro como si fuera un subalterno, ¿no? Entonces, yo creo que, digo, y no estoy descubriendo la pólvora, ¿verdad? Si hay disciplina que ha hecho progresos espectaculares, ha sido la biología, ¿sí? Pero de pronto, para determinadas búsquedas del equilibrio, por decirlo de alguna manera, de la homeostasis del planeta, se hace un uso unívoco, parcial, interesado en la ganancia de la aplicación del conocimiento etnobiológico o etnobotánico o etnozoológico, etc. ¿Verdad? Entonces hay que recuperar la dimensión ética de la ciencia, ¿no? No solamente la conciencia ecológica, sino la dimensión ética de la ciencia, ¿no? Otra pregunta que de pronto me nació al ser este trato muchas veces de subalterno o de subordinación, o sea, cuando la ciencia se constituyó como un máximo del conocimiento, ¿qué complicaciones tuvo la etnobotánica al ser muchas veces sustentada en un conocimiento tradicional, muchas veces desprestigiado por la ciencia, ¿no? O sea, no lo tomaba tan en serio. ¿Cuáles fueron los problemas metodológicos que tuvo como ciencia? Mire, yo justamente estoy trabajando en eso, ¿no? En parte a partir de las epidemias, ¿no? Yo soy de los que sostienen que en México, cuando uno no ve solo el sector médico, académico o alopático o científico, sino también los sectores médicos de curanderos, yerberos, ensalmadores, rezanderos, graniceros, etcétera, o el mundo de la medicina doméstica, ¿no? Una de las cuestiones a tener en cuenta es cómo es la posibilidad de diálogo, ¿no? Entonces, pareciera que el diálogo cultural es entre el hombre blanco y el indio. Él es el otro, ¿no? Y la necesidad de diálogo intercultural entre los científicos, ¿qué? ¿Sí? ¿O son todas las ciencias homogéneas, unívocas? Hay una sola medicina, ¿sí? Y ahí adentro no hay contradicciones. Eso es un mito, ¿no? Entonces, yo creo que la idea de que dialoguen los saberes, ¿no? Tiene que ir no solamente, como dije recién, acompañado de la ética, sino de la reciprocidad democrática, ¿no? Es decir, el hecho de que digan los ecólogos, ¿no? El 20 a 25% de agua dulce del país es resultado de la evaporación de los ecosistemas indígenas, ¿sí? Uno debe decir, bueno, el agua que hoy ha pasado a ser absolutamente estratégica, ¿sí? Motivo de guerras, ¿no?
y donde un litro de agua cuesta lo mismo que un litro de gasolina magna, ¿no? ¿Cómo ha sido eso posible? ¿Sí? E incluso desde la economía capitalista, que es mucho más ineficiente, por lo que hemos podido ver, ¿cuál es el valor de esa evaporación, de esa posibilidad de evaporación? ¿No? Digo, si uno hiciera un ejercicio un poco patafísico, diría Julio Cortázar, a ver, calculemos el costo de los millones de litros que resultan de la evaporación a partir de los ecosistemas indígenas y compensemos a los habitantes por eso. La cifra sería, como dijo alguna vez Evo Morales, ¿no? Estratosférica, ¿no? Pero que entra dentro de un determinado criterio de racionalidad, ¿no? Insisto, entonces, que tiene que haber una dimensión ética, pero tiene que haber también una dimensión política que tiene que ver con la democracia en los planteos estos de la etnobotánica, etc. ¿Con qué contradicciones tropezaba el etnobotánico? ¿Sí? Iban desde relaciones de reciprocidad. Tú me das, yo que te doy. ¿Sí? Desde, ¿y usted para quién trabaja? Que era una pregunta que seguramente más de un indígena se le pasaba por la cabeza. ¿Sí? Tampoco es cierto el mito de que vienen y nos roban y al otro día hacen una pastilla. ¿Sí? No, los procesos de investigación para lograr un medicamento suelen llevar años. ¿Sí? Pero la cuestión de que efectivamente partamos del conocimiento popular, partamos de un manejo tradicional del suelo, del bosque, etc., nos debe pensar a si el fin último es la ganancia, cómo va a estar repartido. Y somos campeones mundiales de la desigualdad, ¿verdad? Digo, yo trabajo más o menos diariamente con las estadísticas de Coneval, ¿no? Y el crecimiento de la pobreza, de los porcentajes que van hacia la pobreza extrema y el cinismo de ciertos parámetros para decir, ya salieron tantos millones de la pobreza extrema porque tienen piso de cemento. ¿Sí? Y se toma un hecho, no un proceso, ¿no? Deberían ser justamente esas alertas. La etnobotánica en ese sentido tiene mucho que enseñar y mucho de lo que avergonzarse. ¿Podríamos considerar los pensamientos, toda esta suerte de pensamientos como un patrimonio? Sin duda, con una aclaración, ¿sí? En lo personal, pero sobre todo en el programa, nosotros somos desconfiados de la patrimonialización. ¿Sí? ¿En qué sentido? En el sentido de que el hecho de convertir ciertos bienes culturales, ambientales, históricos o más o menos modernos, etcétera, ¿sí?, en patrimonio, ¿eh?, está yendo de la mano de la famosa sustentabilidad, ¿no? Y entonces hay los expertos que te dicen qué es lo patrimonial de tu cultura. Pues más o menos, ¿no? Déjame a mí opinar qué creo yo que es lo patrimonial de mi cultura. Hasta el hecho de que el catálogo del patrimonio casi se convierte en un catálogo del proyecto explotable y donde la ganancia no va a ser repartida equitativamente,
¿no? Entonces, claro que son bienes patrimoniales, ¿no? Incluso la distinción materiales e inmateriales no siempre queda como una clara línea divisoria, ¿no? Digo, por lo menos en mi experiencia, el conocimiento no está separada de la materialidad de las cosas, ¿sí? Digo, comprendo a ese animal, a esa planta, a mí mismo metido dentro de un determinado entorno, ¿sí? Pero vinculado a la materialidad, ¿sí? Entonces, decir, es patrimonio inmaterial, es patrimonio, son patrimonios culturales o son patrimonios de la biodiversidad, ¿no? Pero yo creo que hay que ser críticos con el lenguaje y con la forma de caracterizar a este patrimonio, ¿no? ¿Qué acciones se han tomado para la protección de todos estos conocimientos? Bueno, mire, por legislación no paramos, ¿sí? Desde el convenio de la biodiversidad hasta la declaración de la UNESCO otra vez sobre la cultura, ¿no? Sobre los bienes culturales, ¿no? En el programa y yo en lo personal creemos más en los proyectos que alientan la autonomía, ¿sí? Y los intereses históricos, culturales, ecológicos de los propios pueblos, ¿no? Porque, repito, por legislación no paramos, ¿sí? Para bien y para mal, e incluso mucha de ella no tiene fuerza vinculante, ¿no? O, como el convenio 169, que sí tiene fuerza vinculante, no siempre se cumple, ¿no? Entonces, leyes que protejan esto, bienvenidas. Pero después está la procuración de la justicia, ¿verdad? El efectivo cumplimiento de la ley y el ejercicio de los derechos, ¿no? Es una gran problemática y otra vez no descubro, al decirlo, el hilo negro, ¿no? Pero sí, otra vez hay que echar una mirada, que es una mirada crítica, comprensiva, o debería serlo, por ejemplo, sobre los avances en la juridicidad, ¿no? ¿Qué más nos podría decir ya para concluir? Que el mundo, decía un profesor mío hace muchos años, hablando del marxismo, se divide entre los marxistas pesimistas y los marxistas optimistas, ¿no? Y solía preguntar hacia el final de sus clases, ¿ustedes dentro de cuál de los dos grupos se consideran incluidos, ¿no? Yo creo que pese a las desigualdades, pese al ejercicio o al hecho de ser testigos cotidianos de la indiferencia o de la injusticia, no nos debe hacer bajar los brazos. Y la apuesta está en los jóvenes, no está en otro lugar, ¿sí? Yo no sé la audiencia qué va a decir, pero una autoridad de nuestro programa dice, nosotros ya estamos preocupados por las 3P, la pensión, los puntos y la próstata, ¿no? Entonces la apuesta está en los jóvenes, ¿no? Que tampoco se la crean, que por ser jóvenes tienen derecho a todo. En primer lugar, no tienen derecho a matar a los viejitos, ¿no? Pero nuestra cuota de optimismo está puesta ahí, ¿no? Ok, ¿algún último trabajo que haya hecho? Bueno, acabamos de terminar un libro, está en este momento en prensas, sobre plantas medicinales de uso tradicional en la Ciudad de México, ¿sí?
Es un libro hecho fundamentalmente con información de médicos tradicionales y de mercados, ¿no? No se caracteriza por el gran número de especies, porque de una selección de más de un centenar se decidió dejar en 52 las estudiadas. Digo, comparado con nuestro atlas de las plantas medicinales, tiene 1000 monografías, ¿no? Este tiene apenas 52. Pero nos alerta sobre 2 o 3 cosas. Uno, cómo están orientándose, seguramente por la relación oferta-demanda, una gran cantidad de plantas a diabetes, obesidad, cancerígenos, anticancerígenos, ¿sí? E hipotensores, ¿no? Claramente hay una enorme demanda, ¿sí?, para este cuarteto de la muerte, ¿no? El otro fenómeno interesante es que incluso ciertas plantas que se usaban poco o circulaban poco en los mercados de la Ciudad de México están entrando desde otras zonas del país, ¿sí? El guareque o guereque o huereque de Sonora, con fama de eficaz para la diabetes, está cada vez más siendo más solicitado en los mercados. Se trabajó Magdalena Contreras, Xochimilco, Milpa Alta, Tláhuac y me falta una, Tlalpan, ¿sí? Y la última cuestión que el libro también me parece que da pistas es la entrada de la mano de las transnacionales, ¿sí?, de una fitoterapia importante, ¿sí?, y de los llamados medicamentos herbolarios, ¿no? Que me temo que una vez más las autoridades de salud van a favorecerlas más que al desarrollo mexicano, ¿no? Okay. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias. Ustedes ya saben dónde nos pueden localizar. De seguro ya debió de pasar por aquí. Dónde localizarnos en Facebook, en Twitter y bueno, nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias. Nos vemos a la próxima. Gracias. Hola, muy buen día, compañeros de grado 0. El día de hoy estamos en las instalaciones del Programa Universitario México Nación Multicultural y hoy vamos a entrar de los países que efectivamente se lo vea por el lado de la diversidad de especies o se lo vea por el lado de la diversidad de las lenguas o pueblos, ¿verdad?
comparten estas características sobresalientes a nivel mundial. El hecho de que en estos ecosistemas diversos haya diferentes culturas, el caso más ilustrativo es el de Oaxaca, ¿verdad? Hay una breve anécdota que, si me permites, la ilustro con otra anécdota que dicen que a Humboldt le preguntaron alguna vez cómo era el territorio de Oaxaca. Al menos eso dice la leyenda. Humboldt tomó una hoja de papel, sí, la arrugó, después la extendió. Entrevistar a Carlos Sola Luque. Muchas gracias por aceptar la invitación. Al contrario, gracias por la entrevista. Bueno, él, vamos a dar una semblanza de él. Él, para empezar, es investigador de origen argentino, naturalizado mexicano. Reside en nuestro país desde 1976. Fue profesor de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina, en la Facultad de Medicina de la UNAM y de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Se desempeñó como investigador en el Instituto Mexicano para el Estudio de las Plantas Medicinales y en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Creó y dirigió el INI con Arturo Argueta, la Biblioteca de la Medicina Tradicional Mexicana, y actualmente es docente y coordinador de investigación en el Programa Universitario México Nación Multicultural de la UNAM. Ha publicado numerosos artículos en revistas nacionales y extranjeras y publicaciones como Plantas Tóxicas de México, Elogio del Dulce, Diccionario Enciclopédico de la Medicina Tradicional Mexicana, La Medicina Tradicional de los Pueblos Indígenas en México y Los Pueblos Indígenas de México, 100 preguntas. Bueno, doctor, una pregunta. Bueno, entre la diversidad biológica y cultural, se dice que México es un país megadiverso, una característica que comparte nada más con otros 5 países en el mundo. ¿Qué nos puede decir eso y si son simbióticas? O sea, ¿la necesita una a la otra, la cultura y la biología? Bien, efectivamente, algo que caracteriza a México es su diversidad biológica, que también tiene que ver con diversidad geográfica, ¿verdad? Y el hecho de que haya numerosos ecosistemas a lo largo del 1.900.000 kilómetros cuadrados que tiene el país. Y la diversidad cultural. Efectivamente, una y otra están íntimamente asociadas y convierten a México en uno. Y dijo, Oaxaca es así, ¿sí? Si uno ha volado sobre Oaxaca, comprobará que Humboldt tenía razón, a pesar de que él se desplazaba a caballo o en mula o en burro, ¿verdad? Oaxaca es un territorio sumamente quebrado, pero ese mismo hecho hace que en muchos de estos pliegues no solamente uno encuentre ecosistemas diversos, sino acompañamientos culturales de esos ecosistemas por pueblos zapotecos, mijes, mixtecos, triquis, chatinos, etcétera, ¿no? Que efectivamente con el tiempo se ha comprobado no solamente que interactúan con ese medio ambiente, sino que se alimentan, lo modifican,